estudio, equipo de cómputo, oportunidades de superarse en general y un ambiente de estudio, trabajo y disciplina. Y todo esto cuesta, pero al final resulta sumamente beneficioso y productivo. Fundadas por el movimiento Antorcha desde el año 1983, estos pilares de la educación popular tienen en la actualidad una importante demanda ante el gobierno del Estado: el aumento y regularización del subsidio, que es insuficiente para su manutención, así como apoyo para su equipamiento. Las demandas las enarbola la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez FENER, organización a la que están afiliados los moradores de la casa. Las casas del estudiante han sido de gran valor para la sociedad. El hecho está a la vista de los chihuahuenses, que esta institución ha contribuido en forma determinante en la formación de cientos de estudiantes y profesionistas en la sociedad mexicana. Cajica Camacho, en Tepeji de Rodríguez, Puebla, ingeniero en minas por la UASH, Jesús Cardona Bernal. Las maestras Irma Rojas Franco, del Vergel Valleza, maestra de tiempo completo e investigadora en la Normal del Estado, y Cristina González, de Nicolás Bravo Madera, autoras del libro de texto de Historia de Chihuahua, usado actualmente en tercer grado secundaria. Está también Abraham Arellanes Ramírez, quien recibió en el año 2013 de manos del presidente del Congreso de la Unión el Premio Nacional de Finanzas Públicas, y quien es licenciado en Estudios Internacionales con Economía y Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien es originario de Guadalupe Calvo. Está asimismo el maestro Noel Irán Bustillos González, rector fundador de la Universidad de la Tarahumara. Destaca también el ingeniero agrónomo Eduardo Muñeto, quien recibió el Premio Chihuahua en 2014, que es el máximo galardón de las letras y las artes en el estado, por su estudio de carácter histórico Los Julimes, su tiempo en la conquista del Conchos, que se plasmó en un exitoso libro que es referencia sobre el pasado histórico en la entidad. Los hermanos Esmirna y Vicente Torres, ella es odontóloga, quien tiene una clínica en la capital del estado, y él es químico bromatólogo que trabaja en la sierra, ambos de Guadalupe Calvo. También está Alma Delia Vargas Terán, contadora originaria de Guadalupe Calvo. También hay 4 hermanas Gómez: Rosa Maribel Amparo Araceli, de Atascaderos, municipio de Guadalupe Calvo, son maestras rurales. Elías Ruiz Quintana, originario de Rochea, Chihuachoche, es profesor destacado en la zona indígena de su propio municipio. También se encuentra la periodista Nadia Sosa Vázquez, hija de uno de los fundadores de estos albergues, Antonio Sosa Perdomo, y en cuyo honor toman su nombre. Participó en su infancia en la formación de las casas y fue de sus principales moradoras. Ha incursionado en la prensa escrita, digital y en radio, y tiene un premio estatal de periodismo. Luis Quintana, también de Huachoche, es maestro de danza. Nemesio Corral, egresado de Bellas Artes, trabaja en el Colegio Valladolid. Guillermo García Navarro es maestro en Huachoche. Luz Rivas, indígena Rarámuri, es directora de un plantel de nivel preescolar en Huachoche. El escritor y periodista de licencia Froilán Mesa Rivera, autor de cuentos, de crónicas, de libros de relatos y leyendas populares, es director del periódico digital La Crónica de Chihuahua. Y como ellos, hay muchos, cientos de profesionistas y de hombres y mujeres de bien, a quienes la Casa del Estudiante apoya en su momento. Los trajo de sus lugares de origen y los cobijó en su seno, donde se les enseñó la disciplina del trabajo conjunto y el amor por el estudio, amén de que se les inculcó e inculca siempre el más profundo sentido humanista posible. En estos tiempos, la solidaridad con los desposeídos de la tierra y la necesidad de luchar por un mundo nuevo y mejor y más justo. El programa ha dado en cobijar, en darle voz a las causas de la sociedad civil organizada, a las causas por la justicia del pueblo trabajador. Y entonces muy buenas tardes. Esta tarde calurosa de 30 y tantos grados centígrados actualmente, nos está acompañando como invitado especial el licenciado Noel Jiménez González. Él es responsable de las Casas del Estudiante y director del Telebachillerato Lázaro Cárdenas del Río. Nos acompaña también nuestra compañera locutora, nuestra compañera periodista, Lili Dueñas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Licenciado Noel González Jiménez, pues escuchamos la lectura de algunos de los logros, así de manera muy por encimita, de algunos logros que ha obtenido la Casa del Estudiante, de algo de lo que le ha dado, de lo que le ha regresado a la sociedad. ¿Qué son las Casas del Estudiante, licenciado? Pues buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el espacio que nos brindan para poder hacer un recuento sobre la importancia de las Casas del Estudiante, su finalidad, la visión con la que trabajamos. Y como ya mencionaban ahorita en el relato, esta casa pues ya tiene más de 30 años funcionando aquí en la capital de este gran estado, y es el resultado de una visión de desarrollo integral que ha venido marcando en el aspecto educativo y resaltando en el aspecto educativo el movimiento antorchista. Quiero hacer mención brevemente que esta es una de las muchas casas del estudiante que se tienen a nivel nacional. Contamos con casas en la Ciudad de México muy importantes, en el estado de Michoacán, en Veracruz, en prácticamente todas las capitales del país contamos con casas del estudiante. Y Chihuahua es puntero, Chihuahua es de las casas con mayor antigüedad. ¿Y por qué se fundan? ¿Cuál es el objetivo de crear casas del estudiante? Sabemos que la educación es y debe seguir siendo, y así lo debemos de entender, uno de los pilares fundamentales de desarrollo de cualquier país. A la educación no se le debe de escatimar recurso, a la educación se le tiene que invertir, a los jóvenes en edad de estudiar se les tiene que facilitar el acceso desde el nivel básico hasta el nivel superior, si queremos realmente cambiarle el rostro a este gran país que se llama México. Hay dificultades serias que todos conocemos, hay pobreza extrema. Aquí en Chihuahua pues contamos con zonas, con municipios en pobreza extrema. Sabemos los datos que manejan las propias instituciones oficiales. Conocemos, yo creo que toda nuestra audiencia conoce, seguramente muchos tienen familiares en la sierra. Bien lo mencionaban ahorita en la relatoría, muchos de los jóvenes que han sobresalido son de Guadalupe y Calvo, un municipio pues muy lejos de la capital. Algunos de Bocoin, algunos de Huachoche, exactamente, de Guerrero, que son jóvenes que de alguna manera no tenían la oportunidad por sus condiciones económicas de trasladarse a la capital, de pagar una renta y poder continuar sus estudios. En ese esfuerzo por rescatar a estos jóvenes con talentos, con mucho talento, el movimiento antorchista se plantea prácticamente desde su nacimiento hace más de 44 años, el crear espacios que fueran una alternativa real para que estos jóvenes no se quedaran a la mitad del camino, continuaran sus estudios. Y entonces nacen las casas del estudiante como una alternativa para jóvenes de escasos recursos que quisieran continuar estudiando. ¿Qué hacemos? Vamos a las comunidades más alejadas, sobre todo de la sierra, de los municipios más lejanos de todas las capitales, y hacemos promoción de la Casa del Estudiante. Hablamos, vamos a las escuelas directamente, hablamos con los padres de familia, les explicamos a detalle cuáles son las ventajas de vivir en las casas del estudiante. Ya vivir en la casa del estudiante, aquellos jóvenes que deciden dar ese paso importante, venir a la capital a tocar las puertas a las diferentes universidades o a las diferentes escuelas de nivel medio superior, implica pues muchos retos. Hay un reglamento interno de las casas. Nosotros contribuimos, así lo tenemos consagrado, esa es nuestra visión, de que las casas del estudiante tienen que ser centros donde el estudiante venga a formarse.
vivir en colectivo, convivir con más estudiantes, es para algunos un reto, porque no se está acostumbrado a vivir en colectivo, a compartir, a ser solidarios. Es difícil, ¿no, licenciado? Difícil, como... Aquí en la relatoría, pues, me mencionan también a mí. Yo fui morador de las casas del estudiante y responsable de las casas que vi en Delicias hace algunos años. Y recuerdo que llegaban los chamaquitos de la sierra acostumbrados siempre, pues a que su mamá les hacía de comer, su mamá les tendía la cama, su mamá les lavaba la ropa, su mamá les planchaba, su mamá, todo, prácticamente todo. Y llegan a la casa del estudiante y pues llegan algunos a la secundaria, otros, casi todos eran a nivel medio superior, o sea, prepa, CECIT, CECITESH, todo eso. Y se topaban con pared. Esto es, pues había un rol para hacer comida. Creo que últimamente se les han arreglado para contratar una cocinera, ¿no? Pero empezando las casas, pues había rol de comida. Destinaban a 2 para hacer la comida. Y había rol de aseo. De las partes generales, tenías que tender tu cama al levantarte. Pues lo mínimo que tiene que hacer un joven estudiante, ¿no? Así es. O sea, eso que haces en la casa del estudiante, eso lo haces si rentas un cuarto. También, si tu papá tiene dinero, vives en la sierra, te manda a tu papá a estudiar, rentas un cuarto, pues claro que tienes que hacer el aseo de tus cosas, etcétera, ¿no? Pero ahora se hacía en colectivo y sí, para muchos era un poco difícil. Así es. Y esas dificultades se siguen pasando. Y así como lo mencionas, es correcto. A veces se batalla con algunos estudiantes y ese es el reto de los que estamos al frente de la casa, de poder transformar, de poder hacer que los jóvenes se hagan independientes, se hagan responsables, que aprendan a vivir en colectivo, sean solidarios entre ellos. Para eso, la Casa del Estudiante pues tiene una estructura, yo lo considero sólida. Nos reunimos con los jóvenes, tenemos nuestra reunión semanal como Casas del Estudiante, tenemos nuestros círculos de estudio, donde procuramos que los jóvenes lean, que conozcan de la sociedad, porque bien lo decían ahorita y es una relatoría que a mí en lo particular me gusta mucho, porque se ve el resultado de tantos años de trabajo. Formar jóvenes que regresen a la sociedad a compartir ese conocimiento en beneficio de su pueblo, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que uno que está al frente de las casas del estudiante disfruta, porque después de tantos sacrificios que muchas veces se hacen, de las actividades de la colecta pública, de las actividades de la colecta de víveres, al final del día ahí están los resultados. Las casas del estudiante siguen siendo una alternativa real para cientos y cientos de jóvenes que desean continuar estudiando. Profesor, y precisamente hablando de la colecta, estamos viviendo en momentos de inseguridad muy graves en la ciudad de Chihuahua, en el estado. Me imagino que muchos de los radioescuchas que ahorita están atendiendo este programa se preguntarán ¿qué medidas están tomando entonces ustedes para las colectas? ¿Se han parado o hay alguna otra forma de hacerlas? Platíquenos un poco de esto. Claro, la actividad de la colecta pública es una actividad que nace prácticamente con las casas del estudiante. Es una actividad que hasta el día de hoy no hemos suspendido. Claro que estamos conscientes del clima de seguridad que se vive en la entidad. Son jóvenes los que van a hacer la colecta. Y de alguna manera sí hemos realizado acciones para evitar que esta actividad represente algún riesgo real para los muchachos. Ahora las actividades de la colecta se hacen en colectivo, formamos los grupos de colecta y nos vamos a zonas específicas
pero todos juntos tratamos de que todos los jóvenes se puedan acreditar como estudiantes que pertenecen a nuestro albergue estudiantil, y es algo que me gustaría mencionarlo porque de alguna manera nos debemos a a la audiencia, a los que pasan por los semáforos, ¿verdad? A los que cooperan en esa actividad. Hemos recibido siempre el apoyo de la ciudadanía, siempre, ¿no? La gente de Chihuahua tiene un espíritu muy solidario para causas de esta naturaleza, y yo creo que para todas las causas. Cuando nos paramos en el semáforo, entregamos nuestro volante donde viene la información de las casas del estudiante y el por qué estamos realizando la actividad, la gente de Chihuahua se solidariza con esta causa. Y estos fondos se le explica a los que ahí conviven brevemente con nosotros, de que todos los recursos que se recaudan en esa actividad van para el mantenimiento, para la alimentación, para el buen funcionamiento de la casa del estudiante. Pero esas son las medidas que hemos tomado, irnos grupos en colectivo a realizar la actividad, ¿no? Así lo hemos hecho. Así es. Le mando un saludo a todas las personas que nos están viendo a través también de la plataforma de Facebook, a Humberto Quesada y a José Luis López que nos están viendo. Otra pregunta sería, sabemos que ustedes tienen un subsidio que va y viene, que a veces no es respetado por los gobiernos, porque en muchas ocasiones entra un nuevo partido a una administración estatal y dice... O un partido viejo. Bueno, me refiero a que se renueva de partido, claro, la administración estatal, y entonces te dicen, no, yo no hice ese convenio contigo, lo hizo el gobernador pasado, o claro, lo hizo la administración pasada. Sin embargo, nosotros como ciudadanos no los vemos como partidos, los vemos pues como autoridades, y la autoridad no tiene partido. Y entonces muchos de estos convenios pierden validez no para nosotros como ciudadanos, ni para la ley, pero sí para ellos, y los dejan de incumplir. Entonces entra ahí la colecta. Así es. En la colecta, ¿cuánto aporta, digamos, en porcentaje al 100% de las necesidades de la casa del estudiante? La colecta yo creo que aporta un 20% a todas las necesidades. Y esas son las más elementales. Hay que recordar que en cualquier casa se tienen que hacer mantenimiento. Ahorita, por ejemplo, estamos batallando con el aire acondicionado porque hay que darle mantenimiento, es caro. Y en efecto... ¿Y el calor es inclemente? No, es algo que y ya empezó el calor. Y ya empezó el calor, efectivamente. Y es algo muy cierto. Sí se batalla con la entrega del subsidio. En efecto, el gobierno del estado apoya a las casas del estudiante Antonio Sosa Perdomo, y lo ideal es que el apoyo sea mes con mes, como lo estipula el convenio. Sí. Desgraciadamente, pues todos sabemos que en los cambios de administración, pues sí se batalla un poco o mucho para que se entregue el subsidio. Al final del día se apoya, se da el subsidio, pero mientras no se da, sí las casas del estudiante se ven en esa problemática de tener que realizar actividades extras, incluso a la colecta, como algunas rifas en las escuelas, la venta de algunos productos para poder solventar los gastos que en ese momento se tienen. Hemos tenido problemas, claro. Recientemente nos cortaron el servicio de energía eléctrica por exceso de pago. Ya se regularizó, afortunadamente. Estuvimos insistiendo en la Secretaría de Educación, que es la responsable de otorgar el subsidio. Y bueno, se hacen, y agradecemos también, hay que decirlo, algunos funcionarios que se solidarizan con esa parte y gestionan la entrega del mismo, y eso nos ayuda a avanzar con este proyecto. Pero es un tema que ojalá las autoridades que nos están escuchando
pongan atención en esta parte importante que es la del subsidio y se regularice mes con mes, y eso estaría ayudando sobremanera a que las casas del estudiante funcionen al 100%, y esto de alguna manera es una cadena, porque si las casas del estudiante funcionan correctamente, vamos a tener posibilidades de apoyar a más estudiantes. Ahorita voy a hablar de la inversión, yo lo diría histórica, que se ha hecho. Se acaba de construir un albergue estudiantil nuevo en el oriente de la capital, en los fraccionamientos que están cerca del aeropuerto. Se acaba de hacer una inversión de arriba de 25 millones de pesos, un albergue una inversión importante. muy importante, que tiene capacidad para 200 estudiantes. Es una construcción impresionante. Repito, tiene la capacidad para 200 estudiantes, tiene su edificio para actividades culturales, Sí. para música, para pintura, tenemos un salón para danza, tenemos un edificio administrativo donde tenemos pensado habilitar una biblioteca, un comedor con una capacidad para los estudiantes que ahí van a vivir, y también se tiene contemplado crear ahí en ese espacio una universidad y una escuela preparatoria para los mismos jóvenes, ¿no? Eso es una inversión que se hizo el año pasado. Estamos todavía gestionando el equipamiento, porque equipar una casa de esta magnitud pues no es nada sencillo. Ya se están realizando las gestiones ante las diferentes dependencias, incluso como muchos de los jóvenes que vienen a la capital son de la sierra. Hemos estado tocando las puertas incluso de la CDI, que maneja recursos para ese tipo de proyectos, ¿no? Así está. ¿La inversión de dónde vino? ¿Qué origen tiene? Claro. El movimiento antorchista actualmente cuenta con 6 diputados federales, diputados que salen de las filas de la organización, y que la visión de ellos es cobijar a todos los proyectos de esta índole, aunque no sean de su distrito, ¿no? Como muchos diputados se centran solamente en su distrito y ya no ven más allá. Nuestros diputados tienen otra visión de trabajo. Ellos etiquetan este recurso desde el Congreso del Estado, del Congreso de la Federación, llega al Estado. El Estado lo manda al municipio y el municipio se encarga de ejecutar el recurso. Fueron 25 millones de entrada y ahorita estamos por invertir otros 8 millones para construir 2 canchas techadas. ¿De dónde vendrían los otros 8 millones? ¿Del mismo lugar? Igual de la federación. Preguntarle, ahorita decía que podría albergar hasta 200 estudiantes. Quiero aclarar para los que nos escuchan que las casas del estudiante se dicen casas porque son 2, una de mujeres y una de hombres, no están revueltos. Hay una al norte de la ciudad y una en el centro de la ciudad. ¿Cuántos estudiantes, profesor, albergan estas casas actualmente? Son 60 jóvenes, entre hombres y mujeres. En efecto, ahorita, y qué bueno que hace la aclaración, actualmente funcionan las 2 casas. Sí. La de sección varonil, que se encuentra en la calle Lázaro Cárdenas, número 630, en la colonia Renovación. Es al norte de esta capital. Y la casa de mujeres, que está en la Juárez y la calle 102, en la Popular. 53. En la calle, 53, número 102, aquí en el centro. Sí. Aquí en el centro, ahí se encuentran las mujeres, los hombres en el norte, y tratamos de realizar actividades que involucren a hombres y mujeres, alguna actividad deportiva, alguna convivencia, porque de alguna manera formamos parte del mismo proyecto que se llama Casa del Estudiante Antonio Sosa Perdón. ¿Y por qué esta nueva casa se hace en Chihuahua y no se hace en Juárez, por ejemplo? Que en Juárez hay mayor afluencia de gente y también allá hay universidades. ¿Por qué eligen construir esta nueva casa del estudiante, esta mega casa aquí en Chihuahua? Ok, se hace un estudio previo a la construcción de las casas del estudiante, se hace un estudio. Y el porcentaje de migración generalmente es hacia la capital, ¿verdad?
Y Chihuahua, claro, tenemos contemplado, para los que nos escuchan y son de Chihuahua, tenemos contemplado, de hecho hay una gestión que se inicia con la administración anterior y que seguramente la está retomando el actual presidente municipal, para la donación de un terreno, porque sí tenemos contemplado crear una casa del estudiante allá en Ciudad Juárez, que posiblemente no tenga las mismas dimensiones que la de la capital, pero que sí va a tener capacidad suficiente para albergar a jóvenes de aquel municipio que en el número de habitantes pues es superior, ¿no?, a la propia capital. Así es. Quisiera saludar también a Arturo Rivera y a Mabel Bell, que nos están saludando por Pues muchas vía gracias. Facebook. Y pues estamos a punto de irnos a la pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Radio Universidad. Seguimos en la transmisión de Facebook. Pues en la transmisión de Facebook, mira, voy a permitirme contar algo. Las casas del estudiante de Chihuahua, antes de que se llamaran Antonio Sosa Perdomo, surgieron en Juárez. La dirección la recuerdo todavía perfectamente, es la calle Cobalto número 777, en la colonia Altavista, muy cerquita de la línea, muy cerquita, porque ahí iba uno y veía cómo iban pasándose la gente por el río, ¿no? Ahí por ahí cerca se pasaban, la gente se iba por encima de unas compuertas, evitaba la corriente del río y ya se pasaba a Estados Unidos. Bueno, el caso es que surgieron en Juárez. Nada más que en Juárez las condiciones se pusieron desde aquel entonces un poco difíciles, y las que prosperaron más fueron las casas de Chihuahua y de Delicias. Las casas de Chihuahua y de Delicias. Pero empezaron de cero prácticamente. Empezaron de cero porque se hizo la promoción, o sea, la invitación a los campesinos, a los hijos de los campesinos en la sierra, y se vinieron para acá. Se vinieron para acá y empezaron en casas particulares. En casas particulares, pues prácticamente amontonados, ¿no? Amontonados y amontonadas. Entonces, poco a poco, esto fue evolucionando. Lo digo porque a mí me tocó vivir esa etapa, ¿no? Fueron evolucionando de tal manera de que, por ejemplo, la casa de hombres, para la casa de hombres, en 1980 y ya para el 87, 88, se pudo empezar a construir en la colonia Renovación. Pero no es como es de ahora, no es como ahora, que es de material y que está muy grande y que abarca casi todo el lote, ¿no? Primero fue una especie de cabaña grande, de madera, porque algunos papás de los muchachos tenían madera en la sierra, trabajaban la madera y se trajeron una carga de tablas y troncos y empezaron a construir un como galerón para la casa de hombres. Y pues la dejaron bien bonita. Y a la gente le llamaba la atención, a la gente de la colonia Renovación. Entonces fue el inicio de la casa del estudiante de hombres en la colonia Renovación. Ya después, cuando se empezó a construir y que ya se construyó, y pues ya desmantelaron el galerón aquel de madera. Y pues y ya las muchachas, conforme ya hubo condiciones para rentaron primero una casa en el centro, creo que era en la calle Segunda, una casa colonial que ya no existe. El caso es que ya dejaron la casa particular pequeña donde vivían y se fueron a una casa más grande. Y así evolucionó.
Entonces, pues es algo que tenemos que recordar porque es parte de la historia y es parte de la lucha de los grupos organizados de la sociedad, en este caso por la educación. Así es. Pues estamos a punto de entrar a la transmisión también en radio. Estamos regresando a Radio Universidad. Estábamos diciendo en la transmisión de Facebook, estábamos haciendo un pequeño recuento de que las casas iniciaron en Juárez en 1983. Iniciaron en Juárez, se hizo una segunda casa aquí en Chihuahua, una segunda y una tercera al mismo tiempo. Una segunda de mujeres en una casa particular y una tercera de hombres en unos cuartos rentados. El caso es que las casas, ese es el origen, esa es la historia de las casas del estudiante. Las casas del estudiante, pues su historia pues es una historia de gloria, de lucha gloriosa del pueblo organizado. Quisiera reflexionar, profesor, con usted un poco precisamente sobre la importancia del estudio para los jóvenes, para las juventudes. El día de hoy, candidatos a la senaduría de aquí de Chihuahua nos comentaban, decían que Chihuahua estaba en el segundo lugar nacional de abandono escolar, de suicidios y de embarazos adolescentes. Sabemos que la escuela es un antídoto para todo esto. Y hablaban ellos de un proyecto legislativo de tutelaje del Estado a los derechos de atención y oportunidades. Luego tenemos ahí unos números que nos dio hace unos meses el secretario de Educación Estatal, que decía que a nivel nacional la deserción escolar está en 30%, pero en Chihuahua está en un 38%. Ahí tenemos la importancia de las casas del estudiante, ¿no, profesor? Antes que nada quiero darle la bienvenida a la titular de este espacio radiofónico, Dora Villalobos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dorita, bienvenida Muchas gracias. a tu casa. Muchas gracias. Para que nos platique, profesor, la importancia de cómo han apoyado este tipo de proyectos ciudadanos a los jóvenes para que sigan su educación, porque a veces hay jóvenes que decimos, bueno, nuestros papás nos dan la educación, se nos hace muy sencillo estudiar, ¿no? Ir a la universidad y todo, pero hay jóvenes que en realidad trabajan y aún así viven con sus papás y pues no es tanto, ¿no? Dicen, me costeó la escuela, pero hay jóvenes que no tienen dónde vivir, entonces dicen, o trabajo o estudio. Platícanos un poco de esto. Claro. En efecto, las casas del estudiante van a seguir siendo una oportunidad real para cientos de jóvenes. Y el problema que se marca, los índices de deserción en efecto son muy, muy altos. Nosotros consideramos que es un problema estructural, un problema de estructura como tal. Desgraciadamente nuestra sociedad le ha apostado a otras cuestiones, ¿no? Y ha dejado de lado el apoyo a la educación. Y vemos, se acaba de levantar el paro de los maestros, las jovencitas de la normal de Saucillo frecuentemente se andan movilizando, nosotros mismos como Casa del Estudiante ahí estamos en la secretaría tocando puertas por lo del subsidio, cuando eso no debería de pasar. El contexto en el que nos estamos desenvolviendo es un contexto pues ya muy desgastado para los jóvenes. A los jóvenes ya no se les habla de la importancia de la educación, ya no hay. Se les presentan un sinfín de otras oportunidades a través de la televisión, a través de muchas cosas, de muchas plataformas, y se les aleja de la importancia de la educación. Yo soy director de un telebachillerato, y es triste ver cómo los jóvenes desdeñan la educación, ¿verdad? Ya no les interesa el estar en un aula, en leer. Y eso hace que los índices de deserción pues se eleven. De educación, estamos en época electoral y que nuevamente escuchamos la retórica de los candidatos y hablan de educación y hablan de sacar de la pobreza, pues ojalá porque es un pilar. Lo que es la educación, la salud, los apoyos a la vida tienen que ser fundamentales, tienen que ser parte del eje de cualquier proyecto de gobierno.
Y la educación nosotros consideramos que tiene que ser el que lleve mano, ¿verdad? Un pueblo educado, un pueblo pensante, se vuelve crítico, propone alternativas de solución y deja de ser un pueblo dependiente a lo que los gobiernos le quieran dar. Entonces, esta visión que les platico es la que tratamos de inculcarle a los jóvenes que vienen a vivir a las casas del estudiante. Tratamos de, yo sí les digo, de cambiarles el chip, ¿verdad? De hacerlos solidarios, de que entiendan la importancia de ellos aprender y que ese aprendizaje lo lleven a la práctica, lo aterricen en la práctica, pero para beneficio de su pueblo, para el beneficio, como los jóvenes que han egresado de alguna universidad y fueron moradores de la casa y regresan a sus comunidades convertidos en profesionistas y ahora ese conocimiento lo ponen al servicio de su comunidad. Eso genera desarrollo, eso genera bienestar y eso es lo que nosotros queremos. Que más jóvenes con talentos que por falta de dinero, que por falta de conocimiento a lo mejor de ese tipo de proyectos como las casas del estudiante, no vienen, no se enteran y ese talento se pierde, ¿verdad? ¿Cuántos doctores, cuántos abogados, cuántos arquitectos, cuántos músicos, cuántos bailarines, cuántos declamadores no se han perdido? Porque no hubo quien les dijera, mira, aquí te vamos a educar, aquí te vamos a apoyar. Y repito, desgraciadamente el contexto actual no ve como prioridad, así lo sentimos nosotros, sí, como prioridad apoyar a la educación. Si hubiera esa visión integral de formación de los jóvenes, no tuviéramos, según yo, tantos problemas dentro de la sociedad. Vemos los índices delictivos aquí en el estado, pues van en aumento, en lugar de ir a la baja, y todo es parte de lo mismo, todo es parte de la pobreza que se vive, lacerante, y los jóvenes, a mí de repente llegan allá a la dirección de la escuela donde estoy y tristemente me dicen, profesores, que o hago esto o estudio, ¿no? Pero el hambre puede más que un libro, ¿no? Entonces prefieren salirse de la escuela, ayudar a la familia porque no alcanza, el papá trabaja, la mamá trabaja, no alcanza, entonces se ven en esa disyuntiva, en esa toma de decisión tan difícil y definitivamente dicen, pues sí es cierto, nadie se ha muerto por no saber leer, pero así se han muerto por no comer, ¿no? Entonces esa situación la conocen nuestros gobernantes, la conocen nuestros legisladores, la conoce toda la estructura educativa, son datos que ellos manejan. El problema es que, aunque ya saben dónde está el problema, no le quieren invertir en la solución. Ese es el verdadero problema. Yo creo que si cambiamos un poquito la estructura como tal, por eso decía que es un problema de estructura, las cosas, esos números críticos que manejan las propias dependencias oficiales nacionales y dependencias internacionales que también marcan que México es uno de los países que en educación estamos reprobados. Es el más atrasado hablando en lo cultural y en lo deportivo, en lo deportivo y en lo académico, todo, en lo académico, así es de la OCDE, es el último. Así es. Y esos datos nos deberían de doler como mexicanos. Nos deberían de mover nuestra conciencia como tal y quitarnos ese marasmo, ¿verdad? A nuestros políticos sí, ojalá nos estén escuchando y tomen conciencia del asunto. Apoyen más a la educación. Porque inclusive a veces las mismas becas no son suficientes. Hablaba el Sistema Estatal de Becas y Créditos Educativos a principios de este 2018 que iba a invertir 187 millones de pesos en becas para beneficiar a 34,000 estudiantes, pero a veces esos números no bastan, porque bueno, para un estudiante que su familia es de clase media baja y le dan una beca para camiones y dice, bueno, pues yo me la puedo hacer para los camiones, le sirve esa beca, o para otro que le dice, bueno, esta beca me va a servir para pagar ciertas cosas de la carrera, pero para alumnos que no tienen dónde vivir, no tienen qué comer, ya sean de otro estado, de otro municipio, o aquí también,
O sea, por ejemplo, hay carreras que son inalcanzables, como por ejemplo medicina, para muchos muchachos que quisieran estudiar medicina, me imagino que para un muchacho que vive allá en las faldas del Cerro Grande, que carece de agua, de lo más necesario, es un sueño estudiar medicina. Ya no se diga estudiar para llegar a ser astronauta, ¿no? Para ser médico, es un sueño, ¿no? Porque a veces incluso las becas es para una élite, ¿no? son insuficientes. Y que exactamente, quería preguntarle, ¿las becas a ustedes sí les llegan? ¿Las están manejando? ¿Las buscan? ¿Qué pasa con ellas? Claro. Para el caso de los jóvenes de las casas del estudiante, sí se gestionan becas a nivel estatal. No son suficientes, en efecto. Los jóvenes tratan de estar becados en la institución por alguna beca federal, algunos manejan todavía la beca de Prospera, y hay quienes no tienen ni una ni otra. Entonces tratamos de, en una última reunión que se tuvo en la Secretaría de Educación con funcionarios de esa dependencia, se acordó apoyar a los jóvenes moradores de las casas del estudiante con un apoyo para ayudarse en la colegiatura, para ayudarse en los gastos que genera el estudio de la carrera que hayan elegido. Se han conseguido algunas becas, claro, no ha sido fácil. Hemos tenido que realizar manifestaciones frente a la Secretaría, donde solicitamos el apoyo no solamente de becas, sino que el mantenimiento de la misma casa del estudiante, solicitamos apoyo con transporte, material para actividades deportivas y culturales, porque creemos que un joven bien preparado debe de ser académicamente bueno, debe de practicar un arte y debe de practicar un deporte. Eso es lo que necesitamos que todos los jóvenes de Chihuahua logren tener, ¿verdad? Que tengan deporte, que tengan cultura y que académicamente sean excelentes. Pero para poder ser buenos académicamente, pues necesitamos tener la infraestructura para poder desarrollar eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema el educativo que tiene muchas áreas de oportunidad todavía. Estamos avanzando, pero creo yo que estamos avanzando muy lento en este aspecto. Y es triste porque, por ejemplo, el telebachillerato o el subsistema de telebachillerato, pues no tenemos contemplado, o no tenemos, no está presupuestado tener un maestro de danza, tener un maestro de deportes, tener un maestro de banda de guerra, tener un maestro de música, no lo tenemos contemplado. Y sin embargo nos exigen deporte, nos exigen tener artistas, nos exigen tener muchas cosas, ¿no? Y lo sacamos. Tratamos de sacarlo con nuestras limitantes, y ahí vamos avanzando. Pero otra cosa sería si se tuviera presupuestado que todas las escuelas tuvieran de manera obligatoria su maestro de artes, su maestro de deportes. Y entonces vamos a estar contribuyendo a que la educación de los muchachos sea integral, sea completa. Y eso, al final del día, los que se van a beneficiar, pues es la propia sociedad, ¿verdad? Hay ejemplos muy claros, ya los mencionaban al principio del programa, de jóvenes que se han destacado, que han venido de la sierra, batallaron seguramente para sacar su carrera, pero que ahora son unos ejemplos a seguir en todos los aspectos, se han destacado. Claro, hay un caso a nivel nacional, Ricardo Pedro Pablo, es un indígena que está estudiando, bueno, ya terminó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se llevó el logro de categoría académica, él acabó en 2017, fue egresado de la Facultad de Química de la UNAM, y él batalló muchísimo, o sea, se vino sin tener dónde vivir, vendía dulces allá en la UNAM para poder sacar para comer. Entonces, pero son ejemplos que muy pocas veces se pueden repetir, porque la vida es dura y el hambre también lo es, así como lo decía el profesor. Así es. Y pues, por ejemplo, el ejemplo de Benito Juárez, ¿no? Un indígena, pero de origen humildísimo, que cayó en blandito porque cayó en un lugar donde pudo estudiar, y fíjense de dónde llegó. Pero es una excepción que no se ha repetido en ninguna parte de la historia más que cuando sucedió, ¿no? Entonces,
deberíamos tener esa visión nosotros, como sociedad. A ver, ¿por qué no nos puede gobernar un indio zapoteca o un indio tarahumara? No hemos llegado todavía a ese nivel de lo que llegamos hace el siglo antepasado. El siglo antepasado se dio y ya nunca se ha vuelto a dar. O una mujer, ¿sí? o un obrero. A ver, este obrero que destacó aquí, este obrero destacó y este obrero se preparó y este obrero sacó una licenciatura y ahora es presidente municipal o ahora es presidente de la República, ahora es gobernador de tal estado. Deberíamos plantearnos que la sociedad llegara, iba a decir esos extremos, pero no son extremos, son metas que son metas deseables. Así es. Sin duda, la pobreza sigue siendo un factor determinante para el desarrollo de las personas y particularmente la educación, pero la educación es la clave, el factor que detona el desarrollo, ¿no? No hay otro, porque ahorita me llamó la atención, ahorita que comentabas, esta apatía de la juventud, tiene que ver porque hay muchas ofertas muy tentadoras, ¿no? Muy fáciles, lícitas e ilícitas. Hay muchas lícitas de que te haces a través del internet, puedes hacer negocios y te haces youtuber y no sé qué, y te haces rico o rica de la noche a la mañana, por ejemplo, ilícitamente a lo mejor. Y bueno, todas las ilícitas que ya sabemos, ¿no? Desde sicariato hasta crimen organizado y cuánta cosa. Pareciera muy tentadora la oferta de ganar dinero sin prepararte, sin ir a la escuela y pues obviamente muchos y muchas jóvenes les parece más rápido y más fácil porque estudiar no es en Chile ni otra, ¿no? Pero la verdad, estas ofertas, aparte de que pueden ser pasajeras o pueden ser ilusorias, ¿no? La única real, verdadera, es el estudio, no hay otro, ¿no? O sea, no hay otro camino, pues, que lleve, no nada más al éxito económico, que puede ser, sino al desarrollo integral de la persona, que incluye también lo económico, pero ni siquiera lo económico necesariamente tiene que ser el éxito, ¿no? Sí. No conocemos otro, pero es que la pobreza sigue siendo la traba para las personas que... La desigualdad social, ¿no? Sí, no hay otra, ¿no? Porque las personas, habrá obviamente muchas personas que tienen un buen nivel económico y que no estudian, porque a lo mejor prefieren seguir con los negocios de la familia, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de las personas que tienen buen nivel económico optan por el estudio. Lo ven como la posibilidad de seguir sosteniendo y seguir preservando su nivel económico, ¿no? Así es. Quiero mandar un saludo a Susana Palafox y a Eduardo Azuara, que nos están viendo por la transmisión de Facebook. Afortunadamente sigue habiendo muchas personas que no tienen estudios, papás y mamás, muchas personas que ven como opción estudiar, que sus hijos y sus hijas estudien y hacen malabares para que estudien sus descendientes, ¿no? Que tienen esa visión. Que son estos casos extraordinarios de los que ustedes... generalmente las personas jóvenes que estudian tienen algún apoyo de algún familiar, amigo, etc. Pero luego hay estos casos extraordinarios, que esos sí son bien extraordinarios, de chavos y chavas que estudian sin ningún apoyo, ¿no? Incluso en contra. Así es muy cierto, muy cierto. Pero entonces estamos aquí ante la ventaja de hacerlo de manera organizada y de manera colectiva, ¿no? Claro, así es. Es la opción. Y esa es la alternativa, yo creo que real, de las casas del estudiante. El que la audiencia nos conozca, el que la gente sepa de estas casas. Muchas veces nos hemos topado con señoras, con señores, y nos dicen, es que yo no tengo hijos.
pero tengo un nieto, pero tengo un conocido, pero tengo mi vecino, pero conozco a gente de la sierra y les voy a llevar el mensaje de las casas del estudiante. ¿Les parece una idea extraordinaria y una forma organizada, en efecto, de que sus conocidos puedan tener acceso a la educación? Y nosotros creemos eso, que la parte económica, en efecto, bien lo decía, la pobreza como tal sigue siendo el origen de muchos males, ¿no? Sí. Y de ahí se derivan muchas cosas. Y le pega a la educación, definitivamente le pega a la educación. Y nosotros tratamos de contrarrestar esta parte, de que la parte económica, de que la distancia no sea un obstáculo para que esos jóvenes puedan tener acceso a alguna carrera, que se conviertan en profesionistas de calidad, en profesionistas que al día de mañana regresen a sus comunidades convertidos en doctores, en arquitectos, en abogados, y pongan ese conocimiento al servicio de sus comunidades, de sus municipios. Eso es lo ideal. Tratamos de formar a jóvenes no egoístas. Tratamos de formar a jóvenes solidarios, humanistas, con altos valores de responsabilidad social, de solidaridad. Eso es el tipo de ciudadanos que queremos formar, porque creo que nos estamos perdiendo en este mundo, ¿verdad? Con todo lo tecnológico, nos estamos dejando llevar por muchas cosas y estamos perdiendo esos valores que en su momento, vaya, a nosotros nos formaron como tal, y aquí estamos, ¿no? Y ahora vemos a una sociedad, y todos lo vemos, una ciudad de jóvenes que ya no les podemos hablar de un libro, ya no les podemos hablar de una obra de teatro, ya no les podemos hablar de poesía, ¿verdad? Porque ya no ven en el arte una forma de desarrollo, ya tienen otra visión que enmarca el actual contexto. Entonces son cuestiones que tenemos que rescatar, y las casas del estudiante son eso, son los centros que albergan a jóvenes de escasos recursos, y tratamos de formarlos en este sentido, con este enfoque. Y hay casos, ya los mencionaba hace un momento, casos extraordinarios de exmoradores, que bueno, tenemos a una candidata a doctorado en Barcelona, ¿verdad? Ya pasó el doctorado, sí, ya es doctora. Y profesionistas ilustres aquí en la profesores que ahorita están seguramente ejerciendo, y que fueron moradores de la premio casa Chihuahua, que recibió el premio, aquí lo tuvimos, el premio junto contigo el mismo día. Sí, es cierto. Él fue morador de la casa del estudiante. Es cierto. Quienes venimos de la zona rural a la gran ciudad a estudiar, y que somos muchas personas, entendemos muy fácil la problemática y lo difícil que es venirse a la ciudad de la zona rural. Pero también podemos dar testimonio de que sí se puede, ¿no? Venimos mucha gente de la zona rural con una gran ilusión. Yo recuerdo que cuando yo llegué en el 80 de Ojinaga, y yo recuerdo particularmente a una amiga, que era la única persona que yo conocía en Chihuahua, creo. Y bueno, ella vivía aquí, siempre había vivido, pero no estudiaba. Entonces yo batallé mucho para conseguir casa y todo lo que implica, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que si vive acá no va a la escuela? Porque tenía el contexto de ella era complicado. Pero a mí me impresionaba y me sigue impresionando que hay mucha gente en la ciudad que no estudia, donde hay escuela, porque quienes estamos en la zona rural, mucha gente no estudiamos porque no hay escuelas. No hay. Por ejemplo, en ese tiempo en Ojinaga había hasta la prepa. Bueno, terminé la prepa y me vine acá a la universidad. Ahora ya también la universidad. Pero hay muchas comunidades donde no hay ni siquiera primaria, ni secundaria, menos prepa, y no se diga universidad. Nos tenemos que ir. Y que ir del programa. Sí. Adelante. Pues estamos agradeciendo la atención que nos brindaron en esta ocasión con un tema tan importante como el funcionamiento y la función de las casas del estudiante. Entonces, perdón, muchas gracias al licenciado Noel González Jiménez. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Lili Dueñas. Muchas gracias. Dorita, muchas gracias por tu hospedaje, por tenernos aquí. Gracias a ustedes por venir.
Jacobo, muchas gracias ahí en los A controles. Jacobo, muchas gracias. Tenemos también. Rápidamente para decirles que quien quiera contactarse a las casas del estudiante lo puede hacer a través de su página de Facebook, ¿verdad, Así profesor? es. Sí, estamos a la orden. Gracias. Gracias. Entonces,